Amigos de ViaLab, bienvenidos a estas sesiones que tenemos de emprendimiento para todos ustedes. Para mí, Alejo Lopera, es un placer acompañarles y es un placer tenerles este tipo de invitados. Hoy, por primera vez en mis 15 años de haciendo este tipo de entrevistas, tengo el placer de lograr un sueño y es entrevistar a un monje Shaolin y una persona que se ha dedicado a entender cómo es que el cerebro funciona para ser personas de alto rendimiento. Alto rendimiento en lo que sea, desde lo deportivo, desde lo laboral y una cantidad de cosas. Y estoy seguro que este tema les va a interesar muchísimo. Pablo, bienvenido. Gracias por recibirme en tu programa. Yo le preguntaba a usted aquí antes de cámara, Pablo, ¿cómo te llamo? ¿Te llamo ingeniero? ¿Te llamo doctor? ¿Cuál es su profesión? Y usted me decía, en Occidente no tengo profesión, mi profesión es de Oriente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Que en un continente tengo profesión y en otro no? Bueno, básicamente mi formación empieza desde los 14 años. Actualmente tengo 52 años. Y en ese proceso de buscar respuestas para mí, decidí irme por la línea oriental. Okay. Y en esa línea oriental, pues hago la inmersión, hasta que finalmente dentro de esa escuela, técnicamente dentro de ese contexto, sé de medicina oriental. Soy clasificado como un médico con formación oriental, pero eso no tiene certificación en Occidente, a menos que yo me haya formado como médico occidental. Okay, es por eso. Entonces, o sea, si usted tuvo que haber estudiado medicina aquí, la medicina tradicional que todos conocemos, exacto, luego ir a Oriente, aprender todo este cuento y ya usted sería un médico con un plus. Exacto, con un plus. Exacto. Y yo no tengo esa certificación, pero yo me formé desde los 14 años en ese proceso. Y más o menos para el 92, entre el 92 y el 96, ingreso a un monasterio. Y en ese monasterio se inicia todo un proceso de formación física, emocional, mental. ¿Dónde fue eso? Aquí en Colombia había un monasterio. Okay. Aquí en Colombia había un monasterio. Ahorita ya no existe ese monasterio, yo siempre digo que se acabó la materia prima. O sea, es un escenario... Se acaban los estudiantes, los la gente estudiantes, que quería estar ahí. Es muy exigente en todos los escenarios académicos, físicos, y por lo tanto finalmente ese proyecto aquí en Colombia desaparece o muere. Sí, tenemos el concepto de que monasterio es igual a claustro, silencio, preparación mental, una cantidad de cosas que muchos de nosotros, y ahí me incluyo, pues no seríamos capaces de soportar. Pero debe tener su recompensa y es lo que usted nos está contando de ahí. Exacto. Entonces, yo siempre le digo a las personas que me presento como monje Shaolin, ¿qué es el Shaolin? El Shaolin es una disciplina marcial, es una disciplina que tiene orígenes en la escuela oriental, concretamente en China. Es una disciplina que insiste en destreza, fortaleza, habilidad, competencia, o sea, toda una serie de desarrollos físicos. Pero que a diferencia de las películas, no es para ir a pelear. Nunca. No, ni para tirar estrellas ninjas. No, nunca tiene. Es parte de la preparación, pero no tiene ese propósito. Desde luego. No tiene ese propósito. Y dentro de ese ejercicio, pues hay que aprender todo el contexto medicina oriental. Entonces, el contexto medicina oriental implica herbología, acupuntura, quiropraxis y otras escuelas adicionales como herbología, astrología médica, todo un ejercicio alrededor de ese propósito. No tiene como propósito ejercer, tiene como propósito aprender a cuidarse. O sea que no, de entrada, no es un sistema de que voy a vivir de esto, voy a cobrar una plata por estas cosas, ni nada. En ese momento histórico no se da esa variable. Finalmente saturo la experiencia, o sea, salgo del monasterio en el año 96, ya me retiro del sistema, y entonces yo le digo a la gente que regreso a la vida civil. Y en la vida civil... Me choco de frente. Sí, fue un choque contundente. ¿Y ese choque fue a causa de qué? ¿Qué le pasó? Porque es que en ese escenario todo es perfecto. Entonces usted tiene solucionada la comida, tiene solucionada la vivienda, tiene solucionada... Usted lo único que tiene que hacer es levantarse y preguntarse qué hermosa es la vida y qué va a hacer para que sea más hermosa. Así que se dedica a hacer ejercicio, se dedica a meditar, se dedica a estudiar y a sentir que todo es perfecto. Pero cuando usted está en un escenario diferente al monasterio donde hay contención, usted sabe que tiene que tomar decisiones de la vida diaria, decisiones financieras, negocios, pagar arriendos, servicios, exacto. Y eso es como un... Y vivir ciertos contextos de esta civilización, como que, bueno, yo debería tener un carro, yo debería comprar un apartamento, y esas cosas que generan cierto estrés y que me sacan de esa vida tan bonita que usted me está planteando en ese monasterio. Ni siquiera eso, el solo hecho de hacer familia y tener familia y todo lo que implica ese ejercicio, eso es muy fuerte, es muy exigente. Así que empiezo a hacerme preguntas de cómo empalmar esta realidad tan bella, tan, pongámoslo así, tan ideal, y empalmarla con la vida normal, la vida social.
y empiezan a hacer un concepto. Claro. Empieza a nacer el concepto de cómo hago que algo tan intangible como son las escuelas orientales, porque usted escucha a un oriental y usted no le entiende nada, o sea, es demasiado poético todo. Y vive muy diferente a uno, Sí. o al menos a este lado del planeta, es unas personas totalmente Es muy diferentes. poético todo, Sí, muy claro, muy claro. poético, muy intangible. ¿Por qué? Porque es tanta la información que como que usted dice, ¿qué fue lo que me quiso decir? Y cómo hacer que eso tan complejo se vuelva amigable y se vuelva práctico. De ahí su capacidad de emprendimiento, que es lo que nos compete. Y nos encanta que esté con nosotros porque mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando a través de Vía Lab, pues ha estado, digamos, permeado de todas estas tendencias. Llámese Reiki, llámese una cantidad de cosas que son tan intangibles, que son tan desconocidas en ciertos círculos. Pero cómo volver eso una idea de emprendimiento, y aunque no es el main core, no es lo más importante, pero cómo yo vivo de esta cantidad de cosas. ¿Cómo resolvió usted todas estas dudas? Por mi principal debilidad. O sea, yo empecé a preguntarme, a darme cuenta de mi principal debilidad y me di cuenta que era exactamente lo que ocurría afuera. En su momento, dentro de mi escenario marcial, yo fui competidor de alto rendimiento, competidor de pelea de contacto completo. Y la probabilidad de salir dañado era muy alta. O sea, era un impacto fuerte. Pero a raíz de eso hay que aprender herramientas que permitan tener ese alto rendimiento y cómo recuperarse en el menor tiempo posible si hay una posible lesión. Pues me empiezo a dar cuenta que es exactamente lo mismo que le ocurre al gerente de una empresa, a la ama de casa, al estudiante, en que no está en un escenario de combate, pero que esa actividad diaria se ve comprometida su vitalidad física, su vitalidad emocional, su vitalidad mental, su vitalidad trascendental o espiritual, y cómo esos resultados, por más que la persona quiera lograrlos, no lo está haciendo. Y que si estudio muy fuerte, en el caso académico, estudio muy fuerte para un examen, lo gano, pues no me queda gasolina para el siguiente examen que sea el otro día. O sea, ¿cómo recuperarme nuevamente de todas estas cosas? O la mamita que tiene un día muy exigente en su trabajo o en su casa y llega el otro momento de estar con los suyos, con su pareja. Y ya no. No más. Me quiero acostar a dormir. Exacto, no puede. Y lo mismo para los pues, empresarios. La gente que tiene esas reuniones tan pesadas, pues yo ya no tengo cabeza para pensar en otros proyectos luego de este. Exacto. O el esposo que toda la semana está súper ocupada en la oficina y el fin de semana lo que hace es acostarse a ver televisión de lo cansado que está. Y la familia le está demandando, venga, salgamos, venga, esa cantidad de Exacto. cosas. Entonces me doy cuenta que eso está ocurriendo, pero de otra manera. Entonces lo que decido es empezar a poner sobre la mesa herramientas muy tangibles. O sea, la gente me pregunta que cuál es mi tendencia religiosa, mi tendencia filosófica. Yo le digo, mire, lo que yo hago no necesariamente tiene que ver con mi tendencia filosófica. O sea, el ser humano requiere herramientas de alto rendimiento, alto desempeño, independiente de que sea. Y eso tiene que ver con una serie de habilidades para descansar, una serie de habilidades para asimilar nutrientes, una serie de habilidades para eliminar toxinas o desechos metabólicos y una serie de procesos mentales que le permitan ser muy preciso. Y eso no tiene que ver con una filosofía, tiene que ver con la vida diaria. ¿Y esto es una técnica que cualquiera de nosotros puede aprender? ¿O esto también me tengo que ir para un monje Shaolin unos años? ¿Cómo funciona eso? Bueno, le voy a contar qué utilizo. Con eso usted puede encontrar su respuesta. Resulta que yo descubrí que al principio cuando las personas pensaban en la palabra meditación, eso sonaba a chino. Sí, O sea, todo el mundo dice, es que yo quiero meditar, pero no puedo. Yo le decía, y le dicen a uno, ponga su mente en blanco, y eso es prácticamente imposible en un medio tan digital donde uno ya tiene 1000 imágenes en la cabeza todos los días. empezando porque eso nunca va a ocurrir. Okay. Empezando porque nunca va a ocurrir. Ponga su mente en blanco. Realmente yo pienso en una pared blanca, pero... Exacto, nunca va a ocurrir. Muy bien. Es como una traducción extraña. En realidad es silénciese, no poner su mente en blanco. Okay. Pero la gente dice que ponga su mente en blanco. Entonces, descubro que el que una persona entra en estados profundos de descanso está muy correlacionado con unas respuestas que se dan a nivel del sistema nervioso autónomo y a nivel de sus funciones cerebrales. O sea que eso no tiene que ver con nada filosófico. En términos occidentales se le llama neurotecnología. Okay. En términos occidentales. Entonces empiezo a investigar cómo funciona el cerebro cuando una persona dice estoy profundamente descansado y cómo funciona el cerebro de una persona que estoy altamente estresado. Y me empiezo a dar cuenta y entro por la línea de neurofeedback. A ver, ¿dónde los encuentra? ¿Dónde los encuentra? El súper estresado y el súper descansado, ¿dónde los mezcla? Exacto. Y empiezo a entrarme por la línea de neurofeedback. La línea de neurofeedback es como a través de métrica, tecnología, yo puedo medir cómo se está comportando el cerebro y empiezo a descubrir que una persona que refiere estados de meditación profundo, estados de descanso, ciertos puntos en su cerebro hacen como una especie de freno y ciertos puntos de ese cerebro se activan.
Y entonces me doy cuenta que eso aplica para cualquier persona y empiezo a buscar cómo cualquier persona puede lograr eso por medio de métrica. ¿Y el resultado es cuál? Que la persona altamente estresada, el gerente que estuvo en una junta directiva evaluando presupuestos, haga esto y esté como nuevo. Exacto, entonces desarrollo una tecnología, después hago un proceso que se llama ingeniería inversa, que es que me voy a todos los lugares sagrados, lugares chamánicos, lugares budistas, lugares hinduistas, lugares sintoístas, lugares católicos, donde la gente refiere paz. Y hago una métrica de sonido, una métrica, o sea, una cantidad de métricas y reproduzco eso en un aparato que se llama la cámara de descanso, que le permite a una persona descansar en 20 minutos lo que descansaría en 8 horas de sueño. 20 minutos. En 20, 8 horas de sueño. 8 horas de sueño. Venga, esto me parece muy interesante, sin embargo, y me perdona aquí desde la ignorancia, me parece un poquito peligroso. Recuerdo yo que hace muchos años leía sobre Leonardo da Vinci, y pues Leonardo da Vinci su cerebro no frenaba y quería inventar todo el día, pero decía que malgastaba su tiempo durmiendo, entonces trató de investigar cómo hacer para extirparse lo que fuera en el cerebro para no dormir. Conozco de muchas personas que por su ritmo de vida duermen poco y esto genera unas cosas a largo y corto plazo terribles. ¿Cómo esto no se vuelve peligroso? Dormir 20 minutos en vez de dormir 8 horas, que es lo que toda la vida desde Es la que mañana yo no nos han dije dicho. que no se fuera a acostar a dormir. Ok. Yo dije que podía descansar en 20 Digamos, minutos. esa nap, esa siesta entonces. Exacto. Ah, muy bien. No es una cosa de cambio por otra. No, Muy bien. nunca, Muy nunca, bien. nunca. O sea, la primera premisa es esta. La mayoría de los seres humanos adolecen de descanso, o sea, no pueden descansar. ¿Cómo lo saben? Porque cuando llega la hora de ir a dormir dicen, estoy tan cansado que no puedo dormir. Sí. O cerré los ojos, como me ha pasado y seguramente le ha pasado a muchos de ustedes, que uno cierra los ojos y los abre a los 2 segundos y ya despertó, ya es de día. Entonces uno dice, uy, no descansé, siento que todavía estoy cansado. Exacto. Entonces, número 1, ya que se volvió casi que una cultura el no descansar. Y eso va en contra de la salud. Va completamente en contra de la salud, a todo nivel. Entonces, la propuesta es sencilla. Le doy casos, le doy ejemplos. He tenido gerentes de banco, en que los gerentes de banco el día lunes tienen reunión para informar cuánto han captado y en realidad es reunión para darles cuete. Sí, claro, es de esas reuniones estresantes. ¡No lo lograste! No logró las metas, etcétera. Entonces, el día lunes de los gerentes de banco es preparándose para lo que les va a ocurrir y regresan tipo mediodía como fulminados. ¿Qué hago? Preparándose para el otro lunes. Entonces, he tenido personas que dicen, listo, mire, usted va a manejar esa técnica antes de irse a su reunión, regularmente lo hacen por la tarde, entonces entran al baño de su oficina, manejan la técnica 20 minutos, salen súper descansados, se van a su reunión, Y es un éxito. reciben toda la juguetera que tengan que ver, pero son tranquilos, regresan y vuelven a manejar la técnica y quedan tranquilos. O sea, reciben esto no me va a cambiar mi panorama, igual voy a tener mis problemas con mi esposa, voy a tener mis problemas en el trabajo, etcétera, etcétera, pero lo que hago es que lo asumo de una manera diferente. De hecho, cuando lo hacen ya no son problemas. Sí, ya son situaciones por resolver, supongo. Exacto. Ah, qué bien. El problema es cuando la persona siente una carga emocional tan fuerte que lo colapsa. Pero cuando la persona puede observarlo de una manera objetiva y dice, bueno, vamos a hacer esto, está muy objetiva y puede encontrar rutas de solución. ¿Por qué? Porque está lo suficientemente centrada y objetiva. Entonces esto es una cosa personal, Sí. esto no es con una pastilla, esto no es tomándose un jarabe, esto no es en una cámara oculta, no. Esto es una cosa, una técnica que yo aprendo que lo puedo hacer mientras voy en el metro, mientras estoy sentado en una parte, o qué necesito para poder llevar a cabo esta técnica, digámoslo así. Bueno, entonces, regularmente la persona viene. Yo le digo, mire, voy a mostrarle una técnica que permitirá que usted pueda interactuar con su organismo y gestionar su organismo. Ya es toda una clínica que se llama clínica de biofeedback, pero sin tener que ir muy lejos, es una técnica muy sencilla en que la persona dice, esto no es posible, pero cuando lo logra dice, es posible. Luego le empiezo a enseñar las diferentes fases de esa técnica en que le digo, el propósito de esta técnica es que usted desarrolle la habilidad de descansar. Y la persona me dice, no entiendo. Le digo, mire, usted va a practicar, usted para volverse experto en tenis tiene que practicar. Sí. Para volverse experto en una universidad tiene que practicar. Pues Para exactamente aprender a va a cocinar, practicar cómo aprender a descansar y se le va volviendo una ruta neuronal. Teniendo en cuenta que descanso no es sinónimo de Cancún, playa, no necesariamente es el mismo descanso del cual estamos hablando. No, es otro tipo de descanso. El descanso es como la persona, aún en medio de su actividad, entra en un estado de cero esfuerzo, por lo tanto reduce la carga emocional, por lo tanto optimiza su cuerpo, en deportes le llaman la zona, y como la persona se torna mucho más objetiva e independiente de que haya una situación adversa.
Pero si la persona se le dificulta lograrlo por una vía simple, porque hay cosas que yo lo hago, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer, entonces le digo, tengo tecnología que va a ayudar, va a ser de apoyo. Sí, lo que usted nos contaba, las métricas cerebrales y todas estas Entonces cosas. con esa tecnología le empiezo a mostrar cómo el cuerpo va teniendo un parámetro para que la persona lo logre en un estimado máximo de 21 sesiones y superada esa fase, el cuerpo ya aprendió a hacerlo y ella lo puede replicar. Bien, entonces en ese momento le soluciono ese dilema de qué significa meditación. Y yo le digo a la persona, en realidad la meditación es una técnica que le permite a la persona en un periodo muy corto descansar profundamente, silenciarse con respecto a una situación X para que se pueda volver mucho más objetiva y encontrar soluciones a lo que se va a dar. Entonces ahí empiezo a solucionar eso y es como, independiente de que la persona se declare escéptica o se declare yo creo, esto funciona independiente de que la persona crea o no crea. Es lo primero que le digo a la persona. Luego cuando la persona empieza a entrar en los procesos de descanso, le hago saber las implicaciones que tiene el no descansar y las implicaciones que tiene el descansar. Tiene unas implicaciones importantes y lo primero que le digo es, usted puede alimentarse muy bien, pero mientras usted refiere a estrés, su cuerpo no asimila nutrientes. No importa qué coma. Usted puede ser vegetariano, puede ser vegano, puede ser carnívoro, pero mientras usted refiere a estrés, su cuerpo no asimila nutrientes. Como que pasa lo contrario, es decir, yo puedo comerme mi tocineta, mis hamburguesas, lo que sea, mientras que yo tenga un sistema diferente de vida, digamos así. Exacto. Y el ejemplo que yo le pongo a las personas, mire, piense en ese señor llano adentro, vaquiano, 70 años, que fuma, que toma cigarro, que toma trago, con 20 vidas que más hombres, 20 hombres juntos. O sea, súper vital. Versus el señor de la ciudad que es impecable, que se cuida en la comida, que se cuida en el agua. Pero le da, que no se toma un trago y le da cirrosis. Le da de todo. Tiene, bueno. como dicen los santandereanos, tiene más fuerza un purgado. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué diferencia entre este señor que supuestamente tiene 0 cuidados con respecto a este señor que tiene N cuidados? Y ustedes notarán que esta persona está en un estado total de paz, de calma. Le gusta lo que hace, se disfruta su escenario. Entonces, resulta que inherente a un estado de estrés, automáticamente se inhiben las funciones digestivas. Ah, ¿de verdad? Sí. O sea, el cuerpo no reconoce lo que esté comiendo en un momento de estrés. Porque inhibe la función digestiva. O sea, que si yo estoy muy estresado por una reunión, igual me coma el aloe vera, la savia, todo lo más natural que existe en el diccionario, no va a pasar nada. No lo asimila. Es inherente al sistema nervioso. Entonces, por eso la persona puede decir, es que puedo pasar un día y no me da hambre, porque él inhibe las funciones digestivas. Entonces le digo, es inherente entonces que usted entre en estado de 0 esfuerzo, de descanso, y va a notar cómo le da un hambre impresionante porque su cuerpo habilitó las funciones digestivas. Y ahí sí, independiente al cual sale de la escuela, empezar a nutrirse. Y al principio le doy unas pautas como para que empiece a autorregular el cuerpo. Pablo, hablemos de resultados. Usted ya lleva haciendo esto durante algún tiempo, son muchas las personas que ya han pasado por sus manos literalmente y aprendieron esta técnica. Usted como emprendedor se puso una idea de ayudar a mejorar la vida de las personas y lo está logrando. Hablemos de resultados. Las personas son más rápidas para pensar, resuelven más rápido los problemas, son más felices, ¿qué? ¿Cómo son los resultados? Mire, yo hablo de 4 escenarios. Tono físico, tono emocional, tono mental, tono espiritual. Y espiritual no tiene que ver con religiosidad. Muy bien, el tono físico se lo entiendo. Uno debe lucir mejor, no debe lucir tan viejo, qué sé yo, a pesar de que uno ya tenga sus años encima, está vital y todo esto, ¿cuánto? Esa parte lo entiendo. Háblenos de los otros 3. Tono emocional. Mire, los seres humanos sin darse cuenta viven cargando cosas que pertenecen al pasado y que por más desde su lógica la quieren dejar, no pueden. De alguna manera eso genera ruido. Entonces resulta que cuando la persona empieza a subir su tono físico, automáticamente empieza a estabilizar su tono emocional y se vuelve mucho más centrada, mucho más objetiva, menos hipersensible, menos reactiva. Y eso automáticamente optimiza sus relaciones. Hay un cambio automáticamente. Entonces la persona empieza a sentir que si tenía incidentes con su pareja, tal vez los incidentes se sigan dando, pero ya no explota como explotaba. O ya no tengo una pelea acá y me refiero a las que tenía en el pasado, entonces la relación las hago más grandes. Exacto. Yo le llamo eso objetividad. O sea, lo que hace subjetivo al ser humano es su exceso de hipersensibilidad. Muy bien, ese es en el plano físico, que ya lo vimos, emocional. Los otros 2, ¿cómo me ayudan? El mental, mire. Pudiera decirse que la vida del ser humano se reduce a 2 temas. O a su habilidad para ser impreciso, para vivir suponiendo,
o a su habilidad para ser preciso, para ser concreto. Entonces resulta que en muchas ocasiones la persona refiere completamente imprecisión porque empieza a suponer. ¿Pero por qué supone? Porque, ay, dejemos eso así porque estoy muy cansado. No. Paremos por ahí. Paremos por ahí, o sea, dejemos eso para mañana. Y empieza a tener muchos asuntos pendientes. Resulta que si la persona tiene la suficiente vitalidad física y emocional, ella mentalmente también se empieza a volver precisa. ¿Por qué? Porque le da la bienvenida a lo que está ocurriendo. Pero cuando ella tiene miedo, ella prefiere mejor evadir. Y esas evasiones generan imprecisiones y esas imprecisiones terminan generando colapso de procesos. Completamente colapsa cualquier proceso. Y la persona se vuelve experta en no concretar. Claro. Experta en aplazar. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la situación o porque y de ahí, Pablo, aunque le interrumpo, de ahí nuestro dicho tan coloquial, tan colombiano, deje y verá, un día de estos. O en el camino se arregla. No, espere y verá, sí. Eso sobre la marcha vemos qué hacemos. Eso nunca se va a arreglar. Eso no le pasa, y no porque lo tengamos usted aquí, pero eso no le pasa a los orientales. Uno ve que ellos tienen lo de hoy, hacen lo de hoy, y no posponen, como de pronto sí lo hacemos mucho en esta cultura latina. Porque están acostumbrados que viven por el día. O sea, este día empieza, este día termina. Perfecto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entonces, físico, emocional, mental, lo tenemos súper claro. El último que nos queda faltando. Yo le termino llamando en términos occidentales fe por la vida. Okay. O sea, cuando el ser humano tiene fe en la vida, dice esto tiene solución, no importa qué. Pero cuando el ser humano colapsa sus resultados, automáticamente pierde fe en la vida. Y al perder fe en la vida, deja de ver la maravilla que hay en todo. Se rinde. Sí. Las personas que dicen, no, es que este mundo ya está muy llevado, ya está muy mal, entonces yo le llamo eso... No voy a hacer nada, voy con él. Exacto, yo le llamo eso apatía. Entonces mire usted a un jovencito y verá que una hormiga, un pajarito, lo maravilla. Mire a un adulto mayor y verá que está en un estado total de apatía. O sea, textualmente perdió la fe en la vida. Y dependiendo de la escuela, cada uno dice, tengo fe en Dios o tengo fe en la Virgen. O sea, es como si dijera... esto no sirve ya, o sea, estoy esperando que me llegue. Sí, ya estoy esperando aquí que venga el tren por mí. Esto ya se acabó. Sí. Entonces, el contexto espiritual hace como la persona todos los días se siente maravillada de la vida, no importa qué edad tenga. Pero eso es consecuencia de su eterno presente, eso es consecuencia de su concretar, eso es consecuencia de su vitalidad física, emocional y mental. Y entonces ese conjunto hace que el ser humano se vuelva óptimo y funcional. Pues usted, Pablo, nos trajo hoy no solamente una historia de emprendimiento que es la suya, que es su propia vida, usted por dónde decidió llevar su camino, sino que nos trajo también un gran consejo para los emprendedores, las personas que se están enfrentando a esa tensión de montar empresa, de crear una idea, de crear algo nuevo, de esa vida saludable que debe tener para que eso fluya. Es imposible hacerlo de otra manera y que funcione correctamente. Seguramente sí podrá. ¿Pero a qué precio? Pero a qué precio y que seguramente con estas técnicas van a ser muchísimo mejor. Exacto. Yo le digo a la gente, mire, su vehículo, no importa dónde usted vaya, es su cuerpo. Y cuando un adulto dice, es que en esta vida no es nada sin salud, él sabe de qué está hablando. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto usted va a cuidar su vehículo para que no importa dónde llegue, se pueda disfrutar su resultado? Como nos decían los abuelos, mientras haya salud, todo es posible. Todo el tiempo es esa referencia. Exacto. Entonces, mi propuesta es, venga, le muestro cómo usted puede aprender a cuidarse sin tener que estar, o sea, todo se encuentra en el patio de la casa. Venga, le muestro cómo usted lo mismo lo puede lograr, cómo usted es autorreferente a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, sin pretender nunca descalificar, sino al contrario, más que nunca entrar en estado de unidad con su entorno. Y hay tecnología para eso. Okay. Hay tecnología, hay procesos, paso 1, paso 2, paso 3. Perfecto. ¿Dónde puede encontrar la gente información? Actualmente yo estoy aquí en Vialab. Actualmente yo tengo, Vialab me facilitó un espacio, se me arrendó un espacio, pero si pueden encontrarme en Face, me pueden encontrar como Neurocibernética y ahí estoy subiendo una cantidad de información sobre los procesos que yo manejo. Perfecto. Pablo, qué placer tenerlo por acá y seguramente no será la última vez que lo tengamos porque estos temas son muy amplios. Bueno, gracias. Ahí lo tienen. Entonces, amigos, más historias de emprendedores, combinándolo con muchos aspectos para que aprendamos precisamente cómo podemos cambiar nuestra vida y cómo podemos hacer la nuestra y la de todos mejor. Cuídense mucho. Chao.